encontramos en la Universidad José Vasconcelos. Estamos en una emisión más de Cátedra de Vida. Y en este día tan especial me complace darle la bienvenida en este programa que le corresponde también estar presentando al área de coordinación de creatividad y medios, y me da mucho gusto estar con el maestro Javier Herrera, docente también aquí de la universidad, pero además compañero, conocido, amigo, que hemos visto su desarrollo profesional por todo este tiempo, que ha sido de verdad bastante bueno, bastante exitoso en esta parte. Muy buenos días, Javier, te agradezco mucho la invitación, te agradezco que hayas tomado este tiempo y bueno, quisiera primero escucharte, que nos platiques, que nos digas, ya empezando de lleno con este programa de Cátedra de Vida, ¿qué te dio, qué te motivó, qué te inició a formarte a ti como diseñador gráfico? Bueno, pues yo desde muy pequeño me gustaba dibujar. De pronto mi abuelito él era gerente de una estación de radio, pero le gustaba mucho dibujar. Y entonces descubrí que él había pedido durante mucho tiempo de estos fascículos que te enseñaban a dibujar. Y los tenía por ahí mi abuelo, por ahí todavía tengo por ahí uno de esos blogs. Y entonces así empecé como a aprender a dibujar. Tenía como mucho tiempo de niño y así me empecé yo de autodidacta a dibujar. Entonces dibujaba yo mucho y entonces como en la adolescencia me empecé a aficionar a los cómics y a todo ese tipo de cosas y realmente me gustó mucho. Y yo quería ser dibujante de cómics, o sea, en la prepa hice un cómic, yo quería, pues eso, ¿no? O sea, hacer mi cómic y en la industria del cómic en México, que realmente, pues, nunca ha despegado demasiado, pero yo quería hacer eso, ¿no? Y entonces cuando salgo de la prepa, ya había tenido como acercamiento con la carrera, un profesor, yo practicaba taekwondo y mi profesor era diseñador gráfico y ahí es cuando yo supe lo que era ser, o lo que significa ser diseñador gráfico en general, porque pues era más bien profesor de taekwondo. De hecho, era Manuel Jurado, que fue medallista en Seúl, obtuvo bronce en una olimpiada. Bueno, la cuestión es que cuando veo la temática, las materias de la carrera, me voy más estaba ingeniería en diseño y estaba diseño gráfico. Y me gustó más las materias de diseño gráfico, en particular me gustaba como lo que iba a aprender y sobre todo yo pensando un poco más en la parte del cómic, ¿no? Porque había perspectivas sombras, había dibujos y dije, eso me va a servir, está padrísimo. Entonces, realmente no es que quisiera ser diseñador gráfico, quería aplicar eso para hacerlo, ¿no? Curiosamente, uno de los dibujantes de cómics más famosos, Humberto Ramos, estudió diseño gráfico y él es el primer mexicano que acabó dibujando Spider-Man, ¿no? En Estados Unidos, que es uno de los logros más grandes que puede tener un dibujante. Y él también estudió diseño gráfico, entonces dije, pues no iba tan equivocado porque son las bases, ¿un Pero ya estando dentro de la carrera, pues empiezo a ver que hay más cosas y por azar del destino dejo un poco la ilustración porque me gustaba ilustrar y me dedico más al diseño gráfico, ¿no? Muy bien, sí. Nuestro maestro Javier, además de ser diseñador gráfico, también tiene una maestría, si no me equivoco, en marketing digital, ¿es correcto? Además, esta parte de la universidad, en cuanto terminas, cuando ya empiezas a ejercer el diseño, ¿cómo es que te nace a ti esta parte de estudiar una maestría, además de tener ya tu título como diseñador, ejerciendo en diseño editorial, que es donde te enfocaste, y cómo fue que decidiste también tener tu maestría? Más o menos en el año 2014 yo estaba haciendo un proyecto con una amiga de la primaria y era un proyecto de vender productos oaxaqueños en el Bajío, ¿no? Desde Querétaro. Y entonces esta amiga se acerca conmigo, al principio la asesoro un poco en la marca, se rediseña la marca y entonces ella me pide o no sé si yo le pido o ella me pide, etcétera, pero entro como gerente de marca para todo el proyecto y entonces tratamos de encontrar a alguien que en ese momento las redes sociales empezaban más o menos ya como a hacer algo importantísimo para la comunicación de la marca, para el marketing.
y teníamos al principio a una chica que nos iba a apoyar, pero de pronto se saturó y no encontrábamos, y entonces yo siempre me gustaba como aprender, me gustaba tomar uno que otro diplomado de vez en cuando, y entonces veo la posibilidad de tomar la maestría. La vi conveniente en línea, los sábados, etcétera, y entonces digo, esto me va a servir para apoyar a mi amiga en esta parte del marketing, y era algo que yo empezaba a ver como algo necesario para ampliar, digamos, el oficio, ¿no? O sea, ya se estaba dirigiendo todo lo que hacíamos como diseñadores y los de marketing, y entonces dije, pues esto es una buena oportunidad para ampliar las capacidades, ¿no? Y entonces tomo la maestría, me ayuda el proyecto ese proyecto que se ocupa en toda la maestría, porque la maestría tenía esta cuestión donde en cada materia de preferencia ibas a ocupar un solo proyecto para llevarlo a cabo, ¿no? Y con ese proyecto me titulé y todo. Y ya el proyecto en sí, la empresa duró unos 4 o 5 años y después ya no siguió, pero con esa marca y con ese proyecto fue con el que me titulé, ¿no? Sí. Pues me titulé como en el 2019, ¿no? Pero acabé la maestría en el 2017. Muy bien. Para todos y todas que nos escuchan, sí se dan cuenta que cuando estamos estudiando una carrera, finalmente las maestrías complementan nuestro trabajo, nos ayudan a complementar el trabajo que estamos teniendo, a profesionalizarlo, que es lo que te pasó a ti, Javier, que es lo que escucho, que te ayudó también y te ha ayudado a los demás proyectos que has hecho, esta parte de la publicidad. Sin embargo, a mí me gustaría que me contaras esta parte y esta experiencia tan rica. Para todos y todas que nos escuchan, el maestro Javier ha entrado a varios, algunos concursos y se ha destacado en ellos, y me parece que la función también del diseñador es sí, una parte comercial, porque finalmente estamos trabajando con clientes, pero otra parte es también mostrar el trabajo que estamos haciendo, porque también es parte de la enseñanza que se está dando, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia en esta parte de los concursos? ¿Cómo has buscado la convocatoria o las convocatorias te han buscado a ti? ¿Cómo ha sido esto? Primero, ¿en qué concursos has estado y cómo ha sido este trabajo, este viaje? En cuanto a los concursos, tiene que ver un poco también con cómo fue la formación y cuando yo estaba en la carrera. Y en la carrera, algo que había mucho en la generación es que había como éramos muy competitivos entre nosotros. Sí. No sé a qué se deba esto, no sé si era como generacional o era del momento, no sé, pero realmente éramos competitivos, o sea, queríamos, y también los docentes tendían a ser como más, nos hacían más competitivos, hacían como top 10 de los proyectos, o no sé, o sea, nos ponían a ver cuál es el mejor proyecto. Incluso hay una maestra que nos ponía, vamos a organizar los proyectos de mejor a peor, ¿no? Entonces tú llegabas, ponías el proyecto y si no le gustaba a alguien lo iban moviendo, ¿no? Entonces era como un ranking y el mejor iba al principio, ¿no? Entonces eso nos ayudó como a tener esta cuestión de querer ser como hacer el mejor proyecto. Era como muy generacional. También en ese momento había como, siento que había una idea como muy fuerte de ser diseñador gráfico y de lo que implicaba esto. Había como estas ideas, ¿no? Y entonces en la carrera, pues teníamos varios referentes de revistas, o sea, si bien no había redes sociales en ese momento, hace 25 años, sí había muchas revistas. Entonces había diferentes revistas. Origina, había una revista que fue seminal para el diseño gráfico en México que se llama Matiz. Entonces tú veías ahí como proyectos, ahorita ves la revista y se ve como muy retro el asunto, pero en ese momento era como de vanguardia, ¿no? Y había esta revista Diseño que tiene más de 33 años en el mercado y hacen un concurso anual. Ese concurso lleva, no sé, como 30 ediciones, una cosa así. Y entonces tú veías de estudiante el proyecto o veías la revista. Y cada edición de concurso publicaban en el siguiente número, después de la entrega de premios, a los finalistas. Sí. Y en general, pues había muchos proyectos que se presentaban en la revista. Y entonces, no sé si en general a los demás, porque no sé, pero para mí era así como que, wow, ¿cuándo voy a salir aquí? No se tenía como esta idea de cuándo voy a aparecer aquí. O sea, había una necesidad, no sé en qué sentido, de llegar a un nivel de calidad
que ameritara aparecer en las páginas, ¿no? Yo creo que es una necesidad, supongo también un poco de validación, que a veces puede ser bueno o malo, ¿no? Bien entendido es bueno, mal entendido llega a ser malo, ¿no? Pero sí necesitaba como saber y entender que también estaba trabajando, y creo que esa es una idea interesante en la carrera, ¿no? Porque de pronto uno puede llegar a tener muy buen promedio, puede tener una gran calificación, y a lo mejor no tienes tanto talento, y a lo mejor te pusieron 10 porque entregaste todo a tiempo y el proyecto pues es de 8 realmente, ¿no? Entonces realmente quien valida la calidad del diseñador, y eso es como bien interesante porque nuestra carrera, si bien está ligada a la academia, porque pues, es un proceso académico, educativo, realmente como es un oficio y está ligado como un poco a las artes y la creatividad, realmente se valida su eficacia en la práctica, ¿no? Como muchas otras carreras. Y entonces, qué tan bueno eres, qué tan talentoso eres, pues tiene que ver con cómo haces los proyectos, cómo se califican. Y la cuestión de los concursos, sobre todo a los que yo trato de ingresar de vez en cuando, son concursos que son como abiertos, ¿no? Generalmente no entro a concursos de diseña el logotipo del municipio tal, ¿no? Porque siento que ahí puede haber como cuestiones que enturbian el asunto, y entonces y es complicado, ¿no? Y entonces los que prefiero son los concursos que son como convocatoria abierta. ¿Cómo son esos concursos? Hay categorías, el concurso de diseño es y otro en el que participé alguna vez hace tiempo, el CLAP, los premios CLAP. Lo que hacen es tener categorías, te dicen, hay diseño editorial, hay logotipo, hay portada de revista, etcétera, ¿no? Entonces tú mandas tus proyectos, y entonces hay un jurado que califica los proyectos en cuanto al mérito de la calidad del mismo dentro de una categoría, y eso está, digamos que es más equitativo, porque no concurres el mismo proyecto, sino ven la calidad, y de ahí ya deciden qué tan bueno es el proyecto y qué tan meritorio es, ¿no? Y entonces en el 2007-2008, me toca hacer un par de proyectos editoriales, un libro de 96 páginas y un catálogo de igual como unos 60 páginas para el artista Amador Montes, que yo trabajé con él mucho al principio de su carrera artística en los 2000, y hacemos el libro, y de verdad el proceso fue muy bonito. Ahí conocí a un amigo fotógrafo que es un gran amigo mío, Manuel Jiménez, y entonces se hace un proyecto muy bonito del libro. Creo que hay como una buena energía, etcétera. Al final el proyecto sale muy bien. Realmente me siento como orgulloso del proyecto ese y del catálogo que se hizo al mismo tiempo, y entonces, no sé, yo sentía que tenía como una buena calidad del proyecto. O sea, todos estábamos como esta cuestión de que, está muy bien el proyecto, etcétera. Y entonces recuerdo esto, yo estaba suscrito a la revista y mando los proyectos al concurso, la primera vez que entraba al concurso, y eso fue como por agosto, septiembre del 2007, una cosa así. Y en enero del siguiente año, o por febrero, no me acuerdo, el caso es que me llega una revista como un número anterior. Me acuerdo que llegaba a la casa de mis papás, fui con mi ex esposa, estábamos ahí, y de pronto abro la revista, porque dije, ¿por qué me mandan una revista vieja? Y de pronto ahí venían, porque ni siquiera me enteré, no fui al concurso, no fue nada, y ahí venían las 2 menciones plata del concurso, que era de 2 categorías, de catálogo de arte y de libro de arte, y me dieron 2 segundos lugares en mi primera participación. Ya de ahí seguí participando en años subsecuentes, y al final me dieron otras 4, tengo en total 6 de ese concurso, 6 menciones plata, y este año igual soy finalista con 2 proyectos. Y en el año 2020, después de terminar un proyecto que también lo mandé al concurso de diseño, que se llama Más de 50 artistas contemporáneos en Oaxaca, que es un proyecto grande, son 2 volúmenes de 300 páginas cada uno, que también me pareció muy bueno el resultado. Algunas cuestiones pues pudieron mejorar, etcétera, pero en general a mí me gustó, ¿no? Entonces ahí entró un concurso que se llama los Premios CLAP, que es un premio internacional que lo patrocina o lo organiza Foro Alfa, que es un portal muy famoso e importante en Argentina, y es un premio iberoamericano porque entra tanto España como Latinoamérica, y ahí con ese proyecto, colección bibliográfica, me dan el primer lugar en
en esa categoría, en la categoría de libros de texto, y entonces me mandan mi plaquita y todo, y entonces ya uno se pone muy contento con ese tipo de cosas, ¿no? Sí, claro. Pero una de las cuestiones o sea, la idea de por qué entrar a concursos es finalmente es una forma de validar si, más allá del currículum, más allá de lo que te ofrece posteriormente, etcétera, porque básicamente no hay premios económicos ni nada, es como que alguien más evalúe de cierta manera o de una manera lo más objetiva posible la calidad del trabajo, ¿no? Porque de pronto te puede decir tu pareja o tus amigos, oye, qué bonito está lo que estás haciendo, sí, pero ¿qué piensan de tu trabajo colegas del gremio, ¿no? Y no solo de tu entorno, sino del país, ¿no? Sí, claro. Y entonces eso es lo valioso que tienen los concursos. Es complicado porque no siempre vas a obtener un premio, ¿no? O sea, y porque de pronto hay como proyectos mejores, es cierto, ¿no? Pero saber que estás dentro de un top o de un grupo de gente que a nivel nacional han llegado a finalizar un concurso, eso por lo menos te dice vas por un buen camino, o sea, tu trabajo sí tiene los méritos para tener estas posibilidades, ¿no? Y bueno, tiene que ver con todo el trabajo que está haciendo detrás, ¿no? También hay un trabajo consciente, ¿no? De los proyectos. Sí, claro, esta parte de validar, ¿no? El validar tu trabajo de manera objetiva, porque finalmente el diseño o los productos de diseño tienen que responder a una necesidad de comunicación que se soluciona, pero cuando otros diseñadores se sientan a revisar ya con no una forma comercial, digamos, sino más bien qué solución, qué propuestas en cuanto a la creatividad estás dando, pues entonces ahí es esta parte que dices, bueno, voy por este camino. En esta última ocasión que entraste para el concurso de A Diseño, que estábamos comentando antes de iniciar el programa, es el 27 de junio. Es cuando ya sabemos en qué posición vas a tener, y me parece que va a ser una muy buena experiencia. Espero que nos avises para que podamos también felicitarte. De hecho, estás felicitadísimo porque el hecho de llegar a una final pues te indica que de un grupo de diseñadores pues fue escogido tu trabajo por algo en especial, y sobre todo porque estás especializado en diseño editorial, ¿verdad? Por esta parte. Esta parte de diseño editorial, ¿cómo es que a ti te llamó de todas las ramas del diseño, que puede ser página web, que puede ser branding, que puede ser cartel, del diseño gráfico? ¿Qué es lo que qué es lo que más te ha apasionado de esta área del diseño por el cual te has quedado profesionalizándote? Pues más bien fue algo que sucedió. Yo realmente no buscaba el diseño editorial como parte de mi carrera o de algo que hubiera entrado a la carrera, porque me gustaban hacer libros. De niño sí me gustaba leer, siempre me ha gustado, o sea, siempre estuve en contacto mucho con libros, con todo tipo de libros, ¿no? Enciclopedias de Disney y todo eso. Entonces sí, cuando uno en retrospectiva ve cómo era uno de niño, ahí de pronto ve el germen de hacia dónde ibas, ¿no? O sea, no sé cómo eran otras infancias, ¿no? Pero la mía sí era muy en contacto con los libros y con ese tipo de cosas, pero eso era como algo que existía, ¿no? Realmente lo que pasó es que estando en la carrera creé un personaje para un suplemento infantil del periódico El Imparcial, y entonces me empiezo a hacer las portadas. Es un personaje, y cada semana llevaba mi portada los viernes, así en Photoshop, era el Photoshop 5, así de los primeros Photoshop, y ahí hacía mis pininos en Photoshop, y a mí me gustaba, siempre me gustó crear, o sea, y en cuestión de diseño siempre me ha gustado, y eso me gusta mucho, hacer diseño, siempre me ha gustado, sea marca, a veces cartel, siempre me gustó el proceso de crear. Y entonces me ofrecen una pasantía o unas prácticas pagadas, y dije, pues pues está bien, ¿no? O sea, no tenía mucho que hacer en la mañana, tenía la escuela, pero pues no más, iba a ir unas 2 horas, y empiezo a entrar como practicante. Luego se abre la plaza en la noche de diseñador de policíaca, de la policíaca y de Nacional, y entonces me lo ofrecen. Yo tenía 19, 20 años, estaba chavito, y dije, pues está bien, ¿no? O sea, yo pues necesitaba
dinero, ¿no? Mi papá ya no me estaba queriendo dar mucho dinero porque la carrera es cara y pues andaba sin lana, ¿no? Entonces dije, pues es dinero y está bien, ¿no? Porque todavía me acuerdo que mi primera, lo que me pagaban por portada en el 99 eran 100 pesos, ¿no? O sea, era nada, mi primer salario fueron 100 pesos, pero estaba feliz porque mi abuelita coleccionaba las portadas del periódico y por ahí hay alguna que otra. Y entonces, se da esto, empiezo a trabajar en periódico, empiezo a entender cómo es el proceso de periódico, pues era para mi trabajo. En algún momento, un director que entra al Imparcial nos dice que nos puede contactar con el periódico Reforma, si queremos buscar trabajo, porque estábamos ya haciendo periódico. Y antes de salir de la carrera, hacemos un viaje de estudios a México y junto con otro amigo, Javier Rodríguez, fuimos a pedir trabajo, ¿no? Estando en octavo semestre. Y nos dijeron sí, no, nos dijeron regresen. Yo regresé y saliendo de la carrera, a los 3 meses ya estaba trabajando yo en el periódico. Okay. Y entonces me gustó, era algo que hacía, que entendía el proceso. Fue complejo estar en un periódico tan joven, a nivel nacional te exigían mucho, pero de ahí me gustó mucho el diseño editorial. O sea, entendía la estructura, no sé, me llevé muy bien tal vez por mi personalidad, tal vez por mis aficiones, lo que sea, me llevaba muy bien con el diseño editorial. Y de ahí yo me quedé con la idea de que yo era diseñador editorial, ¿no? O sea, tuve esa idea, estaba en mi mente, yo hago cuestiones de libros, revistas, etcétera. Y esa fue mi idea y poco a poco empezaron a haber proyectos de diseño editorial cada vez más y de pronto, yo no sé por qué, pero empecé a hacer polípticos para una galería de arte en Puerto Vallarta, luego catálogos más amplios, luego Amador Montes me llama cuando quería hacer un libro de 96 páginas, que fue este libro que le dieron la mención plata en el concurso, y de ahí, no sé, empezaron a llegar más proyectos y a partir del 2008 al 2025 he hecho pues cada año por lo menos 2, 3 proyectos editoriales, ¿no? O sea, se dio pero sí tengo que decir que tampoco es algo que lo tomé a la ligera, ¿no? O sea, si bien en el periódico y en los 2 periódicos en los que estuve, sí había como una formación en la práctica de cómo tenía que hacer. Sí recuerdo que antes de entrar a dar clases en el 2007, me compré un libro que se llama Manual de Diseño Editorial de Jorge de Buen, que aparentemente es como muy aburrido, pero ahí están todas las bases del libro. O sea, para diseñar uno tiene que tener conocimiento, o sea, el diseño no es, de pronto tenemos la idea de que el diseño es nada más empezar a botar cosas en un lienzo en blanco y así se diseña, no, es todo un proceso y conocer diseño editorial es saber cuáles son los cuerpos de texto, por qué fuentes, cómo son las fuentes, cuáles son las comas, para qué las itálicas, o sea, es toda una cuestión de información que tienes que tener en la mente para hacer y también saber cómo diagramar, no es nada más como, no es arte, pues, sí. Entonces, en ese sentido sí lo tomé como en serio, ¿no? Claro. Y si bien no llevo una especialización como tal, sí aprendí cómo se tienen que hacer los proyectos editoriales, ¿no? Entonces, eso me ayudó y siempre lo hacía como con mucha conciencia de los proyectos, ¿no? Sí, claro. El diseño editorial tiene la estructura, es como una casa y tiene una estructura detrás de todo lo bonito y la foto y el texto, hay una estructura en todo, sí lo sé. Hay otro gusto que tú tienes, maestro Javier, que es la docencia, ¿no? ¿En qué momento empezaste a identificar que a ti te gusta dar clases? Que aparte de ser diseñador editorial, diseñador gráfico, ¿te gusta la docencia? ¿En qué momento? Más o menos cuando ya, justo cuando me iba a casar, cuando me casé en el 2007, en ese momento había dejado de trabajar en gobierno y estaba en un proceso como de cambio, o sea, ya decidí ya no trabajar en gobierno, quería yo empezar a construir mi carrera como freelance, pero también durante mucho tiempo era muy como tímido, no me gustaba como hablar en público, o sea, y más y no sé por qué de pronto un día dije quiero dar clases. Justo cuando empezaba a trabajar ya en diseño editorial, cuando empecé a hacer este primer libro, dije, es que esto está padre y me gustaría como dar esta información, y aparte ya tenía unos 7, 8 años de carrera y dije, pues creo que puedo empezar a hablar de esto porque me parece que tengo cierto conocimiento sobre el tema.
y entonces me acerco a la universidad de donde salí y pido clases y me las dan, pero de editorial todavía no había de ilustración y era un tema también que me interesaba. Entonces empiezo a dar clases y sobre todo me acerco a dar clases porque creo que en lo personal para mí era importante como contribuir a la propia carrera, al propio oficio, creando pues más profesionales en esto, ¿no? Y era como porque realmente me gusta la carrera y era como dar esta información de lo que uno iba descubriendo, ¿no? Durante la carrera tuve varios maestros que yo conscientemente me daba cuenta que ellos nos apuntaban hacia ciertas áreas del diseño o otras cosas más amplias que tienen que ver más como la vida. Y a mí me gustaba como esa idea, ¿no? O sea, de alguien que te daba como información que te resultaba útil. Y eso me parecía como muy interesante. Y de ahí entro a dar clases. También era como un reto de aprender a hablar en público y que no era algo fácil para mí. Y fue como un proceso, ¿no? De empezar a dar clases y de ahí pues seguí dando clases, ¿no? De manera interrumpida a veces, pero sí desde el 2008 más o menos he estado dando clases, ¿no? ¿Qué es lo que te ha traído de bueno el dar clases? ¿Qué has crecido a partir de dar clases? Lo que me di cuenta muy claramente en los primeros años, sobre todo cuando empecé a dar ilustración y luego editorial, es que era muy beneficioso para mí porque lo que hacía me obligaba a tener que investigar. O sea, me metía al Yago, sobre todo cuando empezaba la ilustración, me metía al Yago, por ejemplo, y empezaba a ver libros sobre el trabajo de Milton Glaser, sobre ilustración, y entonces empezaba a tomar información que luego le compartía a los chicos, a mis alumnos, pero de pronto me di cuenta que eso me estaba ayudando en mi propio trabajo como diseñador, porque uno, o sea, hay una parte que es oficio y hay una parte que es aprendizaje, ¿no? En todas las carreras. La gente que conozco que es más exitosa es gente que sigue obteniendo conocimientos todo el tiempo, ¿no? Que sigue asistiendo a congresos, que sigue yendo toma diplomados, se forma. De verdad es muy importante eso. Y entonces no lo había reconocido como tal, pero me di cuenta que mi diseño sí mejoró, porque empezaba a ver ya conocimiento más práctico, información más real, y entonces empecé a volver a entender el diseño desde la docencia, y eso sí, toda esa información me ayudó a mí mismo a cómo quería diseñar, ¿no? Claro, eso es bien importante porque además toda la experiencia la das, la otorgas, pero también los estudiantes tienen esa esencia de que te ayudan a reinventarte en todo momento o te dan misiones para que si tú no recuerdas o no sabes algún tema, puedes volver a investigar y puedes volver a aprender, ¿no? Para poder compartirlo más la experiencia y es una dosis muy grande de conocimiento que se da. Para ir terminando este programa, maestro Javier, me gustaría que tú nos compartas qué consejos podemos darle a estos estudiantes, primero, a los estudiantes que están ya en esta parte de la comunicación gráfica, del diseño y de comunicación visual, pero también es un consejo, y aparte otro consejo a los que están indecisos por estudiar, porque hemos escuchado que los diseñadores ganamos muy poco, que las y los diseñadores pues tienen una vida muy complicada financieramente, ¿no? Y por eso algunas veces pues deciden ser nada más técnicos o quedarse a nivel técnico, ¿no? Ya lo decías hace rato, esta carrera es cara, pero una de las cosas que ayuda en esta carrera de la comunicación gráfica o diseño gráfico es que aprendes también a ser reciclador, ¿no? O a buscar que con elementos con mínimo, también buscar cantidades que no sean tan desorbitantes para estar ocupándolos en materiales, ¿no? Sino a hacer lucir el presupuesto. Pero sí me gustaría que nos dieras estos dos consejos. Primero, a los estudiantes que están aquí ya estudiando, ¿qué consejos puede darle desde tu perspectiva como profesional? Y segundo, a los que están indecisos en iniciar esta carrera. Bueno, los que están estudiando, siempre a todos mis alumnos les menciono que la carrera es como muy bonita, muy noble
y muy entretenida. O sea, de verdad, ser diseñador es un estilo de vida, o sea, es una forma de ver la vida, es una forma de vivir la vida. Y eso es como uno nunca deja de ser diseñador. O sea, no sé cómo son, o sea, no sé si eso es aplicable para todas las materias, digo, todas las carreras, pero yo siento que uno nunca deja de ser diseñador. Y el consejo, uno de los consejos que siempre doy en la carrera a todos mis alumnos es la creatividad. Tenemos esta idea de que la creatividad, el genio del diseñador, del artista, etcétera, del creativo visual, tiene que ser como algo que nace de la nada. No es como que nos toca la inspiración y de pronto tenemos ahí el lienzo en blanco, el archivo en blanco y empezamos a crear porque somos unos seres increíbles. Y esto es una falacia, me parece. Eso no es cierto. La creatividad, si lo vemos en toda la historia del arte, en la historia del diseño gráfico y de las artes visuales, todos estamos, es un proceso iterativo que no solo se queda en la propia persona, sino que viene de gente que nos enseñó, ¿no? O sea, cómo se enseñaba la pintura, incluso Da Vinci en el estudio del maestro Verrocchio, ¿no? Entonces, es un proceso que viene de formación, no es que tú lo creas, sino que tienes una serie de información. Por un lado, es la idea de que bueno, es un oficio que se practica, pero en ese sentido, en cuestión de la creatividad, es lo siguiente: para crear tenemos que tener información del proyecto en particular, pero información en general en nosotros mismos que nos ayude a conectar ideas para crear nuevas ideas o nuevos conceptos. Y esas ideas, estos nuevos conceptos están a la mano de nosotros y están alrededor de nosotros todo el tiempo. Sin embargo, también podemos ser proactivos en la adquisición de este tipo de información y ni siquiera es aburrido. Y lo recuerdo mucho en la carrera que hacíamos, pues tratábamos de irnos al Yago, tratábamos de irnos a ir mucho al cine. O sea, yo me convertí, creo que ya era cinéfilo porque a mi papá le gustaba el cine, pero en la universidad esta idea de la cinefilia, de que te guste como todas las cosas del cine, también se afinó un poquito y entonces es muy interesante porque en la carrera de pronto diseñadores vemos películas que a muchos les aburren, que a nadie le entienden y es como de nosotros somos felices con esas. Por ejemplo, las películas de Wes Anderson, que de pronto la gente llega y se aburre y es como, tú estás feliz porque nada, estás viendo colores pastel, ¿no? Entonces creo que esto es importante y siempre lo repito a mis alumnos. O sea, la información que te va a ayudar para ser mejor diseñador está allá afuera. Mejor comunicador está allá afuera. En el cine, en las exposiciones. Por ejemplo, apenas tuve una reunión aquí en el centro con alguien, con un creativo que hace penachos con totomostle. Entonces me pidieron ayuda para hacer la curaduría de este proyecto, ¿no? Y entonces es que eso todo está ahí. Entonces vas conociendo más, teniendo información. Esta información te ayuda a crear mejor proyectos. Y entonces eso, la información está allá afuera y tú debes conscientemente obtener esta información, porque de pronto creemos que nada más por estar en la aula, por tener un título, por tener un proceso de titulación, ya eres diseñador. Y eso no es necesariamente cierto. El diseño es algo que se practica, pero es algo que también se va desarrollando en uno de una manera consciente. Es decir, vas a una exposición, ves composiciones, ves cromáticas, y eso te va quedando, ¿no? Entonces, es algo que yo nunca he dejado de hacer. Al año por lo menos voy 1 o 2 veces a México, las exposiciones de Bellas Artes o el Museo Franz Mayer, y es increíble, ¿no? O sea, y aparte, y vives en el mundo de diseño, porque en todas las exposiciones hay productos de diseño, ¿no? Siempre hay como la bolsa, etcétera. Entonces, como reavivar esta idea de que el diseño es una forma de vivir, ¿no? Eso para los alumnos que están aquí, ¿no? Y siempre los digo, o sea, vayan, o sea, no nada más quédense en su casa, tienen mucho tiempo para hacer, váyanse. Vayan a exposiciones, hay un chorro en Oaxaca, nada más vean el viernes todo el tipo de exposiciones que hay desde foto. O sea, estamos viendo en un lugar, un epicentro cultural en México y tenemos que aprovecharlo, ¿no? Y para los que están a punto de ingresar a la carrera, que tienen esta inquietud, creo que el elemento fundamental es el gusto por la creación y en este sentido por la creación visual, ¿no? Y eso es como algo, es como una cuestión que cada uno tiene que descubrir, ¿no? O sea, de nuevo yo entré porque quería dibujar cómics, pero lo que me di cuenta es que me gustaba mucho crear. O sea, realmente, y de pronto, siempre en la carrera del diseñador hay como momentos donde dices, ay, este cliente me está pidiendo cambios y cambios y cambios, o no me está queriendo pagar. Eso siempre pasa, ¿no?
pero lo que siempre descubro es que siempre que empiezo a crear algo o hacer un videíto, un reel, un logotipo, realmente descubro que eso me gusta, que realmente eso me gusta y me hace sentir bien. Y entonces creo que es un elemento fundamental. ¿Cómo se descubre eso? No sé. Creo que en ese sentido soy afortunado porque aquello que me gustaba hacer y tenía talento para hacerlo fue algo que pude convertir o que había una profesión para ello y en eso me pude subsistir, ¿no? De alguna manera. Pero lo que descubro es esto, que tenía estas ganas de crear, ¿no? Y eso es muy importante porque de pronto uno se encuentra en la carrera dando clases y de pronto, a veces pienso que de pronto los alumnos ven esto como una carrera de obstáculos, ¿no? Donde cada materia es un obstáculo que me hace para llegar a la meta, que es octavo semestre y ya salimos, ¿no? Y no, yo creo que un poco más en la carrera, creo que en mi generación lo tratábamos de hacer algunos proyectos, era como, ay, voy a hacer esta maqueta de algo, y era como, algunos proyectos, pues no, pero algunos proyectos eran como, padres, no, ay, voy a hacer un cartel de esto, y me acuerdo que por ejemplo, nos ponían a hacer un cartel de la película The Wall de Pink Floyd, ¿no? Y en esa época, en la época cavernícola de los medios digitales, donde todo era VHS o beta, recuerdo que tuvimos que rolarnos el cassette de la película porque no la encontrabas en Oaxaca y nos la pasábamos entre todos y la teníamos que ver y de ahí sacábamos y tomábamos fotos y ahí hacíamos los carteles, ¿no? Bien precarios, pero se hacían, ¿no? Pero era como el gusto de hacer el proyecto y entonces creo que eso es importante. Si tienes este gusto por hacer algo, este es como el motor que te va a mantener, o sea, yo creo que si entras por hacer dinero, no va a ser dinero porque yo en particular no sé hacer dinero con mi carrera y sin embargo hago dinero, o sea, porque me gusta, o sea, porque, no sé, o sea, a veces hay proyectos que me he ido a la mitad especie o no, a veces me pagan la mitad con Nobel, pero me ha gustado mucho hacer los proyectos y los proyectos traen más proyectos y de pronto ahí sí se cobra, etcétera, ¿no? Pero lo que digo es que lo que me ha mantenido en esto es el gusto por crear, ¿no? O sea, puedo estar yo, de pronto a veces estoy como aburrido y digo, ay, voy a adelantar como este videito entonces de pronto estoy viendo cómo lo puedo hacer, en qué programa, entonces siempre he sido como curioso en esto, ¿no? Entonces hay esta como curiosidad, este deseo de crear, porque es lo que vas a hacer, o sea, vas a crear cosas. Y si tienes esta necesidad, pues nada más tienes que ver hacia dónde quieres crear, ¿no? Hacia lo visual, hacia la cuestión más corporal, en danza, en teatro, pero este elemento es lo que va a guiar como el resto de la carrera, no solo dentro de la carrera académica, sino afuera, ¿no? O sea, la necesidad de crear, ¿no? O sea, uno tiene necesidad de crear y cuando no estás haciendo nada te sientes hasta mal, ¿no? Yo necesito tener proyectos, estar pensando en este cuadernillo o esta cosa, o sea, me doy cuenta que así es la carrera, siempre tengo en la cabeza los proyectos que estoy haciendo y estoy de alguna manera pensando en cada uno, ¿no? O tengo que cobrarle a este cliente, o cómo va a ser, o tengo que hacer un naming para un proyecto, entonces ya medio voy pensando. Entonces ahorita, por ejemplo, tengo como 3, 4 cosas que sé que tengo que hacer, pero me gusta, o sea, no es como que, o sea, me gusta la carrera. Claro. Te escucho, maestro Javier, y me contagias ese amor por la carrera, esa pasión por la carrera, esa alegría por la carrera, y creo que ese es el día a día, ¿no? Como tú lo dijiste muy bien, sí, el dinero pues nos ayuda porque pues, tenemos que funcionar económicamente como adultos, pero si no hay amor, si no hay pasión, si no hay esas ganas, si no hay esa sorpresa que todos los días que me va a dar lo que estudié, realmente ahí se nos complicaría toda la existencia en la parte adulta, ¿no? Yo lo pienso así. Sí, a veces entramos en la carrera y no sé si a veces lo veo con los alumnos, o a veces uno quiere, no sé, hacer ya uno quiere ya hacer el libro de las 200 páginas, ¿no? Y tú desde acá dices, no, yo ya voy a hacer el libro de las 200 páginas y ya, ¿no? Y si no llega, pues te frustras. Y lo que uno no entiende es que el libro de las 200 páginas, 300 páginas, va a llegar después de que es el políptico de 4 paneles, luego el catálogo de 30, o sea, es un proceso. Pero lo que lleva el motor para hacer eso es el gusto de crear. No es como que, voy a hacer esto pues medio bien porque pues no es el de 200 páginas, lo voy a hacer más o menos. No, tienes que en cada proyecto que haces, tienes que hacerlo al 100%, porque y es como con los clientes, ¿no? Que le puedes decir, ¿sabes qué? Si no tienes tanto dinero, pues dame esto, porque entonces yo nada más le voy a echar 80% de ganas. No, eso no funciona. Y no funciona desde un punto de vista filosófico en la carrera. O sea, si tienes las cosas como tienen que hacerse, nunca va a llegar el proyecto grande. Es como eso. Entonces,
pero sí tiene que ver con esta cuestión del diseño y de querer hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, en mis libros, me acuerdo estaba estudiante y veía en las librerías las portadas y yo decía, quiero hacer una portada así, no sé por qué, pero quisiera hacer una portada así, como la foto, el textito pequeñito, y cuando llega el momento es como, ya hice la portada, pero era como esta necesidad, estas ganas de crear, ¿no? Claro. Pues muchísimas gracias, de verdad que fue un placer, es un placer y es un honor tenerte como docente aquí en la Universidad José Vasconcelos en estas materias que tú impartes, diseño editorial, comunicación gráfica, toda esta parte creativa, de verdad para las y los estudiantes yo sé que es una experiencia muy muy buena tenerte y sobre todo en este espacio que te conozcamos más a profundidad, ¿no? Esta cátedra de vida que nos das en cómo es tu día a día como diseñador gráfico, como maestro en marketing digital, pero también en este día a día de contagiarnos tu alegría. Te agradezco mucho, maestro Javier. Y bueno, nos estamos despidiendo, agradecemos el que nos escuchen, el que nos vean y esperen más de Cátedra de Vida. Muchas gracias. Gracias.